presentes en la sala. Porque después de decirnos que después de haber leído esto, sería bueno acudir directamente a los textos clásicos de Kelsen y Smith, apostillan, y esta es la última frase del libro, diciendo: en el caso de este último, por tanto de Smith, nos vemos en la obligación de advertir, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que sean prudentes y no caigan en las trampas metodológicas de quien devela brillantemente contradicciones, lo que puede terminar por invitar a demoler los cimientos de la ciudad política moderna, pensados para sostener la libertad y la igualdad de los hombres que la habitan. Sirva esta advertencia, sobre todo para los jóvenes, que efectivamente yo también la hago en clase cuando explico estos temas. Se sienten fascinados por las imágenes, por la brillantez intelectual de Smith, pero que esconde, y yo creo que el libro logra muy bien desenmascarar estos puntos de seducción que tiene ese, por otro lado, tan brillante intelectual contemporáneo. Sin más, gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Gracias, José María. Bueno, para mí pues, estoy muy contento, muy feliz de estar con vosotros en un ambiente, en un sitio tan selecto, con gente tan brillante, con amigos, muchos amigos. Gracias al Instituto Kevin por eso, y también, claro, gracias a José María. Yo podría decir tantas cosas de él como él ha dicho de mí. Yo simplemente voy a decir que desde que le conozco a él solo me han pasado cosas buenas, o sea que de José María solo puedo decir esto. Entonces imaginad la admiración y el respeto que le tengo intelectualmente, y bueno, es un gran amigo y en gran parte por eso estoy aquí. Voy a intentar hacer un resumen un poco de la controversia democrática, voy a hacer también una aproximación un poco biográfica de ambas figuras, porque también me parece un tanto interesante. Voy a intentar hacerlo lo menos académico posible, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues en la sala hay gente de todo tipo y bueno, hay que entender un poco los fundamentos básicos de la controversia, y así intentaré dar unas pinceladas lo más sencillas, esquemáticas posibles. Luego en el debate, si queréis, podemos hablar más en concreto de algún punto que os ha quedado más o menos claro, o que tenéis dudas, o que queréis hacer alguna aportación. Este libro en realidad surge, Javier Tajadura fue mi director de tesis y he hecho bastantes cosas con él, y yo creo que en ambos había desde hacía mucho tiempo la preocupación por volver un poco a la teoría general, porque en el derecho constitucional, como en muchos otros derechos, se ha abandonado lo general por lo particular, y quizá porque no teníamos constitución, y cuando la tuvimos pues quizá la adoramos muy normativamente, y nos plegamos pues un poco al positivismo jurisprudencial que decía aquel, ¿no? En las sentencias del tribunal, pues abordar la Constitución en cada uno de sus artículos, desglosarla, etcétera, etcétera. Yo creo que con los años en el derecho constitucional español se ha abandonado un poco la teoría general, y en parte ya estamos viendo las consecuencias, pero creo que esto también es predicable de muchas otras ciencias sociales. Por lo tanto, el libro quiere volver un poco a la historia, quiere volver un poco a la teoría general, sin decir nada, creo, nuevo. O sea, es decir, cualquier profesor, cualquier persona un poco interesada en ambos autores lee el libro y dice, bueno, esto yo más o menos ya lo sabía, pero lo que queríamos era traer de nuevo el debate y, bueno, pues traer cosas que pueden ser de interés primero para la academia, pero bueno, si después aparecen otros lectores, pues magnífico. También queríamos hacer el libro porque es el centenario de Weimar. Aunque ha salido 6 meses antes, claro, el editor quería sacarlo rápido y bueno, pues no salió en el 2019, pero es el centenario de Weimar. Y bueno, pues Weimar sabéis que fue una convulsión, en términos constitucionales es una convulsión muy interesante porque es una especie de terremoto que tiene réplicas en muchos otros países, para empezar en Austria en 1920, pero a partir de Weimar comienza en el periodo de entreguerras un proceso de republicanización, por así decirlo, de la vida pública, un proceso de constitucionalización de los sistemas políticos, de la incorporación de los derechos a los sistemas constitucionales, de la aparición de la justicia constitucional en Europa. Probablemente son experiencias todas muy cortas, porque como en el caso de la Segunda República nuestra, pues acaba trágicamente, y bueno, en gran medida pues fue una experiencia que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha importancia, pero no logró culminar porque, como sabéis, llegaron los fascismos, el comunismo y no pudieron llevarse a cabo plenamente.
Sin embargo, en Weimar creo que se dan la mayor parte de los grandes debates que hoy todavía siguen sin cerrarse, ¿no? Pues la posición de los partidos en el sistema constitucional de la democracia, la preferencia por la democracia directa o la democracia representativa, el papel de los tribunales constitucionales, como he dicho antes, la preferencia por el presidencialismo, los sistemas parlamentarios, y sobre todo la aparición pues, de una constitución como norma de integración social que es muy importante. En gran medida los americanos lo habían tenido durante el federalista y durante la convención que dio lugar a la Constitución, y nosotros casi tardamos un siglo y medio después en abordar los grandes temas pendientes del derecho constitucional. Bueno, Weimar sabéis que fracasa, básicamente porque era una democracia surgida de una derrota que no se pudo gestionar bien, ni por los vencedores ni por los vencidos en gran medida. También sabéis que Weimar sufrió unas tensiones socioeconómicas importantísimas, una hiperinflación hasta el año 24 desconocida, ni siquiera ahora en Venezuela creo que haya una inflación como había en aquel momento en Alemania, y sobre todo porque a partir del 29 pues, sufre una crisis de paro y de pobreza que en gran medida pone los cimientos para la aparición del fascismo. Un fascismo que sin una cultura irracional tampoco habría sido posible desplegar. Por tanto, yo creo que hay elementos de mucho interés. Kelsen y Smith son dos hombres que están en Weimar, porque a pesar de que Kelsen es austriaco y es el hacedor, por así decirlo, de la Constitución austriaca, aborda todos y cada uno de los temas de los que estoy hablando y siempre mira la Constitución de Weimar, siempre tiene una atención especial. Él creía que era una obra jurídica de primer orden en la historia de la humanidad, lo decía así. En el año 31, cuando ya ve que Weimar puede caer, escribe un precioso texto diciendo que bueno, la Constitución de Weimar era, así decirlo, el tributo más importante que habían dado los hombres democráticos europeos en toda su historia. Voy a dar unas pinceladas básicamente biográficas para que veáis un poco cómo son los personajes. Kelsen, aunque nace en Checoslovaquia, en Praga, vive desde muy pequeño en Viena, por lo tanto se puede decir que es un austriaco y un vienés. Tuvo 4 nacionalidades, fue austriaco, fue alemán, cuando se fue a Colonia en el 33, fue checoslovaco porque se fue 6 meses a trabajar a Checoslovaquia para intentar tener pensión y jubilación, y cuando escapa a Estados Unidos se hace norteamericano. Tuvo incluso 3 religiones, fue católico, fue judío, después fue católico y después evangelista. O sea, pero esto no le daba mayor importancia. Yo creo que el hecho de haber tenido tantas nacionalidades y tantas religiones, esto que era un asunto que a él le importaba bien. Fue el fundador de la Escuela de Viena, una escuela positivista que rompe con los positivistas decimonónicos. Como Smith está en el ejército, pero en cuestiones administrativas, encontrarse con el padre de Verdross, que fue uno de los grandes juristas internacionalistas del periodo entre guerras, le dio bastante fortuna porque pudo trabajar en el ejército, y además le encargaron durante la guerra ya hacer la constitución del imperio que se desmoronaba. Por lo tanto trató con el emperador directamente, trató con los distintos ministros, y en el periodo de la formación de la Constitución pues hizo la ley de transición del Tribunal Constitucional y tuvo un papel muy importante en la elaboración de la Constitución de Austria. Todavía está por determinar cuánto, esto la doctrina no se pone mucho de acuerdo. Fue profesor en Viena hasta el año 29, fue magistrado del Tribunal Constitucional, era vitalicio, pero en el 29 cambian la forma de elegir a los magistrados y tiene que salirse. Muy defraudado y muy decepcionado con su democracia austriaca, pues se marcha a Colonia en el año 29, lugar donde se encontraría con Smith, por cierto. Llega a ser decano y en el año 33, cuando llegan los nazis al poder, desgraciadamente, tuvo la suerte de que pudo salir porque no podía tener un visado. Siendo ciudadano alemán, siendo judío, no podía salir del país, pero un funcionario nazi, las malas lenguas en Alemania dicen que ese funcionario venía de parte de Smith. Esto se dice en Alemania, lo que pasa es que nadie lo ha puesto negro sobre blanco. Consigue salir de Alemania, está en un instituto de Derecho Internacional en Suiza, alterna sus clases con Checoslovaquia, 6 meses en Checoslovaquia y 6 meses en Suiza, pero cuando en el 39 comienza la guerra creen que los alemanes van a invadir Suiza y se va a Estados Unidos vía Barcelona, Lisboa, Locarno, Lisboa. Kelsen estaría en el 57 en España o en el 54, no tengo ciertas dudas, en un congreso de Privatistas en Granada, y bueno, pues ya él se va a Estados Unidos, donde sufre una especie de doble exilio porque está en Harvard unos meses, un año y medio.
y finalmente termina su carrera ya mayor en Berkeley, siendo profesor de Derecho Internacional, aunque él había empezado como profesor de Derecho Constitucional, pues tiene que amoldarse a las circunstancias. Y allí pues, fallece con ya bastantes años, en comienzos de la década de 1970. Smith, por así decirlo, vive toda su vida en Alemania, aunque ya veremos que tiene una relación importante con España, simplemente va a haber unas pinceladas. También estuvo en el ejército, pero no tenía dotes marciales. Smith sí que estuvo en el ejército y era el encargado de hacer los toques de queda. Esto fue importante porque esto a él la cabeza se la moldó bien, porque luego de ahí sacó la teoría de la dictadura. O sea, es un tema que le preocupaba. De los toques de queda en el ejército que él redactaba, le vino esta obsesión por lo irregular. Yo creo que esto está bastante claro. Smith no tuvo tanta suerte como Kelsen y le cuesta mucho hacerse un sitio en la Universidad Alemana. Está en Estrasburgo, pero claro, en Estrasburgo en el 19 entran los franceses y se tienen que ir todos de allí. Le mandan a Múnich, está un tiempo en Múnich en una pequeña escuela de comercio. Después de Múnich ya da el salto a Bonn de mano de Rudolf Schmenn. Después de estar en Bonn, donde él hace la mayor parte de su teoría de la Constitución, que es su obra más importante, ya va a Berlín con la idea de incidir en el poder y, por así decirlo, tener cercanía con los círculos del poder. En Berlín no va a la Universidad de Berlín, va a una universidad más pequeña, pero esto es importante, él logra tener una incidencia a través de amigos, distintos amigos, sobre todo a partir del año 30, por así decirlo, con no tanto con el presidente del Reich, con Hindenburg, pero sí con los primeros ministros presidentes del gobierno, sobre todo con von Papen y con von Schleicher, que finalmente es asesinado en junio del 34 por Hitler. La idea de Smith es intentar por todos los medios que ni nazis ni comunistas entren al poder, y para ello intenta una especie de mutación constitucional sin reforma, porque no había números para hacerla, en la cual el presidente fuera el defensor de la Constitución, fuera el legislador, fuera un poco todo, una especie de dictadura, que después, si queréis, podemos hablar de ella, una especie de democracia aclamativa, pero que resolviera, al menos durante un tiempo, el desorden que había en Alemania. Hace distintos informes, incluso defiende al Reich en el caso del golpe que se dio contra Prusia, que es a la cual se le suspendió la autonomía, y ya votado en el 33, en enero, pues finalmente se elige a Hitler. Él pensaba que iba a ser un desastre, pero de cierta manera ve que regresa un cierto orden a Alemania. Y como Heidegger, pues se suma a la fiesta, por así decirlo. Y aquí empieza el periodo un poco más escondido de Smith, que no se conoce y que está en la biografía. Podéis. Durante prácticamente 3 o 4 años él escribe unos 40-45 artículos que no son de compromiso con el régimen, sino que son de exaltación del régimen, muy antisemitas. Y él tiene premio porque le hacen consejero de Estado en Prusia, presidente de varias asociaciones de profesores, tanto de universidad como de derecho público, y sobre todo en la cátedra de Derecho Constitucional en Berlín. Lo que pasa es que tal amistad con el nazismo y tal excitación momentánea, lógicamente iba a tener ciertas perspicacias por los nazis de primera hora, que eran Kohlreuter, Horn y Erhard. Los tres hablan con Rosenberg y dicen, bueno, pero si hasta enero del 33 estaba intentando que Hitler no entrara al poder, si es que desprecia profundamente al Führer. De ahí sale un informe, más de 300 páginas, donde se le examina, se dice que, bueno, no es antinazi, pero tampoco es adepto, con lo cual cae en desgracia en el 36, mantiene la cátedra y el puesto de consejero de Estado y deja ya de lisonjear, por así decirlo, a los nazis, se ocupa de su cátedra hasta el 45, donde bueno, pues, leen tesis doctorales y promociona a sus discípulos, pero cuando acaba la guerra, un profesor alemán que había tenido que largarse de Alemania precisamente por ser judío, que era Lowenstein, insta al fiscal que en ese momento estaba en Nuremberg para que detengan a ese profesor. No es una detención general que se hizo a muchos profesores, no es en particular una orden de arresto que se hace en 2 periodos distintos a Smith. Finalmente no es condenado penalmente en Nuremberg, pero se le despoja la cátedra y no puede volver a dar clase. Al igual que Heidegger, él nunca jamás quiso volver a dar clase, porque volver a dar clase, como en el caso de Forsthoff y otros profesores, implicaría tener que renunciar a lo que había dicho previamente.
y él eso no lo iba a hacer bajo ningún concepto. Él siempre dijo que lo que ocurrió con los judíos estuvo mal, dijo varias veces las entrevistas del fiscal Kempner a Smith están editadas en español también en Escolar, y son 3 o 4 textos muy interesantes. Dice pues que todo estuvo mal, pero no hay que seguir hurgando en la herida, y bueno, acusarme a mí de los estropicios de los nazis sería tanto como decir que la culpa de la Revolución Francesa y de Robespierre y de los jacobinos era de Rousseau. Más o menos en estos términos es todo el debate que tiene con el Ministerio Fiscal en 1919. Después de la guerra, él tiene una vida muy longeva, dura hasta el 85, parece que muere con 97 años, pues él vive de los encargos que le van consiguiendo los alumnos, ya pasados unos años le reconocen una pensión, y bueno, pues este hombre siguió teniendo importancia en Alemania. En el libro contamos que la Constitución de Francia del 58 es en gran medida obra, sobre todo el artículo 14, obra de Smith, porque de Gaulle mandaba a René Capitan a entrevistarse hasta 4 y 5 veces con Smith para hacer la Constitución del 58. Las leyes, esto es lo más curioso, las leyes constitucionales de Israel se hicieron con la teoría de la Constitución de Smith como elemento central. O sea, se llaman leyes constitucionales, cosa muy curiosa porque Smith llamaba a la Constitución leyes constitucionales. Es un hombre con una conexión con España enorme, hablaba un español perfecto, conocía perfectamente la cultura española porque su hija se casó con Otero, que era el catedrático de Historia del Derecho de Santiago, y él venía muchísimo a España y tiene nietos españoles. Hay un libro de Miguel Saralegui magnífico donde se comentan todos estos extremos, yo tampoco voy a extender, pero él conocía perfectamente toda la idiosincrasia cultural y constitucional española, y él creía que realmente el único país del mundo donde todavía, decía él, residía Hegel era en Madrid, la única ciudad, y que en gran medida el Estado que le hubiera gustado para Alemania era el Estado franquista. Esto yo creo que, si queréis, luego podemos un poco hablar más de ello, pero él, de cierta manera, esa concepción que tenía de representación espiritual, y sobre todo, cómo Franco fue desplazando a los partidos para gestionar la cosa pública, le fascinaba. Dice, el problema que tuve con los nazis, dijo, es que había un partido que lo dominaba todo, y yo con los partidos, pues, sinceramente, no podía. Bien, vamos a hablar un poco del tema que me trae aquí, que es los debates sobre la democracia. El libro tiene una parte biográfica que la hicimos precisamente para que el lector se enganchara. Si empezamos por Estado y Constitución, el lector deja el libro y se va. Y entonces la parte biográfica os va a gustar. Bueno, no está bien que lo diga, pero la parte biográfica está muy bien, entretiene, y yo creo que si ya os engancháis ahí, seguís hasta el final. Luego hay una parte sobre Estado y Constitución que es compleja, yo que no voy a explicar aquí porque son matices técnicos, pero luego podemos hacer alguna reflexión. Y luego hay una parte sobre democracia y una parte sobre justicia constitucional. Pues vamos a hablar solo de la parte sobre la democracia, ¿de acuerdo? No voy a extenderme mucho más, aunque haré alguna alusión a la defensa de la Constitución porque es importante. Durante Weimar se dan 3 debates esenciales en torno a la democracia. Democracia directa, democracia representativa. Estos debates se tuvieron. Había otros que no se ceñían al debate sobre representación, democracia directa, el tema de los partidos, sino que disparaban por elevación, disparaban contra la democracia representativa y decían que quizá los modelos podrían ser otros de tipo corporativo, comunistas o, así decirlo, fascistas. O sea que había debates de gran envergadura, porque algunos creen que la democracia representativa es una creación de la nada, pero la democracia representativa exige, como veremos ahora, una cultura ética y unos principios de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, esos debates se tuvieron en el periodo de entreguerras, en Weimar, y en todas las réplicas constitucionales que hubo a lo largo de todo ese periodo. Hay un libro de Roberto Blanco Valdés, muy bonito, donde habla de la consecución de la libertad, como ese periodo de entreguerras se va constitucionalizando todos estos principios. Voy a empezar por Kelsen y luego seguiré con esto, ¿de acuerdo? Bien. La única aportación, yo creo, original de nuestro libro es decir que Kelsen en realidad no era un relativista absoluto. Es decir, que Kelsen siempre se le ha acusado. Después de la guerra, en las luchas culturales alemanas, hay una operación muy curiosa. El antisemitismo seguía muy presente en la Universidad Alemana. Esto la gente no lo sabe demasiado, pero la mayor parte de los profesores eran continuadores de los que habían estado en el periodo de entreguerras y en el periodo nazi.
Y la primera operación que se hace es expulsar a Kelsen de la Universidad Alemana. Ya lo habían mandado a Estados Unidos, por suerte con vida, pero lo importante era sacarlo también de la metodología. Y es cuando aparece, en los años 50, 55, un poco más adelante, la idea de que lo que había ocurrido en Weimar era culpa en realidad del formalismo, del positivismo y de Kelsen, por resumir. Porque claro, no poner límites a la democracia y pensar que ésta se puede suicidar, como Kelsen apuntó en 2 párrafos en toda su obra, esto también hay que decirlo, pues claro, evidenciaba que un sistema frío, excesivamente racionalizado, sujeto a normas, basado en unos principios liberales, pues al final llegó a la democracia alemana a su propio suicidio. La gente votó a los nazis. Lo cual no es del todo cierto, porque sí, votó a los nazis, pero como explicamos en el libro, lo que ocurre con la reforma del artículo 76 y la realización de la ley de habilitación no fue constitucional. Básicamente porque detuvieron 81 diputados comunistas y después el cómputo de los 2/3 se hizo sin los 81 diputados comunistas, con lo cual esa decisión no pudo ser constitucional, cuando en el propio reglamento del Reichstag venía que no se podía hacer esos 2/3 sin la totalidad de los representantes, que en este caso estaban detenidos. O sea que esta historia de que Kelsen tuvo la culpa, vamos un poco a ponerla sobre algo. En realidad nosotros lo que decimos es que la democracia kelseniana exige una cosmología, una serie de leyes de funcionamiento de una alta exigencia ética. Es decir, que en la apariencia de la base relativista o del relativismo moral hay en realidad una serie de principios de carácter material, por así decirlo, sin los cuales la teoría democrática kelseniana y toda democracia representativa no pueden funcionar. Quizá es lo único más o menos original del libro, ¿no? Porque siempre se ha dicho un poco que las democracias pueden suicidarse. Yo creo que esto Kelsen lo decía como una voluntad intelectual, pero no creo que pensara que necesariamente una democracia tuviera o pudiera suicidarse. Kelsen tenía 3 elementos esenciales en la base de su sistema democrático. El primero, ya lo he dicho, es el relativismo, pero decía, bueno, entre el relativismo y el absolutismo no hay una tercera posibilidad, tertium non datur, ¿no? Es decir, ¿qué entendía por relativismo? Pues que en la esfera de lo público y de lo político hubiera una serie de verdades en liza y que después, entre esas verdades, hubiera un consenso, una decisión mayoritaria, si se quiere un compromiso político y se tomaran decisiones. Es decir, él trasladaba su teoría del conocimiento a la teoría de la democracia. En realidad decía que un sistema político-democrático del siglo XX, donde hay pluralismo y donde hay diversidad de visiones del mundo, no podía haber constituciones de justicia puras. Y él estaba pensando en 2 cosas, el fascismo y el comunismo, que suponían 2 teorías de la justicia, nos gusten o no, extremas, pero él pensaba en eso. Por lo tanto decía, la idea de la democracia es una idea de relativismo, donde hay verdades en liza que tienen que consensuar, comprometerse en torno a la idea de tolerancia. Hoy sabemos que puede haber una racionalización de la propia justicia, porque claro, a Kelsen yo creo que no le dio tiempo a conocer las obras de Hart, de Rawls, de Nozick y todos aquellos filósofos que han tratado de razonar con teorías de la justicia, pero él no las conocía en ese momento. Y esto entendía que era un residuo del derecho natural del siglo XIX que había que extirpar. En cualquier caso, él creía que, basándose en la igual libertad, la teoría del conocimiento era extrapolable a la teoría de la democracia. Segundo rasgo elemental de la democracia de Kelsen: parlamentarismo y democracia representativa. Su libro esencial se llama, lo podéis comprar, lo podéis leer, es muy sencillo, Esencia y valor de la democracia. ¿Qué es la esencia? La esencia es la idea de una democracia realista, de una democracia imperfecta. Dice que la democracia no es perfecta. Tenemos que buscar un sistema donde apañarnos. No es posible la democracia directa. Y además tenemos que decidir por mayoría. Y además tienen que existir los partidos políticos. Él dice, hombre, lo mejor sería que no existiera nada de esto, que todo fuera mucho más sencillo. Dice, pero es que en una sociedad compleja no existen las soluciones sencillas. Él es un teórico neoclásico de la democracia y por lo tanto dice que como Schumpeter, después Dahl y otros autores norteamericanos, los pluralistas, hay una serie de partidos, hay una serie de ideologías, no pueden conciliarse de manera a través de la democracia directa, y la democracia representativa es la única posible. Eso es la esencia de nuestra democracia, la imperfección.
Después hablaré de todos y cada uno de estos elementos. ¿Y cuál es el valor? La libertad. Dice, la democracia es un medio para alcanzar la libertad. Porque no es posible una democracia tal como la plantean los soviets y no es posible la democracia corporativa tal como la plantea el fascismo italiano en ese momento. Esta aproximación de la esencia, del valor de la democracia como consecución de la libertad, dice, bueno, vamos a plantearnos cuál es la relación entre libertad e igualdad. Este sería un poco el tercer elemento, el tercer escalón. La igualdad en Kelsen no es la igualdad rusoniana clásica. Yo creo que los dos autores, tanto Smith como Kelsen, parten de Rousseau y de su concepto de igualdad, pero hacen una interpretación distinta. Dice, para mí la igualdad es básicamente igualdad de voto, igualdad ante la ley. ¿De acuerdo? No la igualdad material. Esto es otro tema distinto. En democracia, igualdad es básicamente igualdad de voto. La democracia es un sistema que tiene que conseguir la libertad, o el principio de libertad. Y dice, tenemos que responder a la pregunta básica de Rousseau, cómo articular la heteronomía de las normas y la autonomía individual. Esto se hace a través del voto, básicamente, y de la participación democrática. Por lo tanto, la participación es el engarce entre el individuo, que quiere ser libre, y la comunidad, que realiza una serie de normas para limitar su propia libertad. Que es en todas estas ideas de una sociedad sin... Para empezar, dice que el ser humano solamente puede vivir en sociedad, y que si hay sociedad, pues ya sabéis, tiene que existir derecho. Por lo tanto, eso es indisponible. A partir de aquí nos dice, bueno, ya tenemos la esencia y el valor, vamos a hablar un poco más de la esencia cuando hablamos de los instrumentos de libertad y de instituciones de liberación. ¿Cuáles son todas estas instituciones e instrumentos que nos pueden gustar más o menos, pero que son necesarios para que una comunidad política pueda autodeterminarse democráticamente? Primero, el principio de la mayoría es el principio de las minorías. Kelsen dice, bueno, la única manera de llegar a un acuerdo al final es a través del principio mayoritario. No nos gustaría, porque hay una minoría, pero no podemos debatir eternamente. Todos aquellos que dicen que Kelsen no era un decisionista, esto no es verdad. Kelsen dice, bueno, hay que deliberar, hay que parlamentar, hay que comprometerse, hay que tolerarse, pero en un momento determinado hay que decidir. Por eso decía que las normas, las leyes son actos de voluntad. No actos de voluntad psíquica, sino actos de voluntad del legislador. Pero él había leído mucho, tanto a Tocqueville, hay que decirlo, están aquí, a Stuart Mill, había leído mucho a Schelling. Todos estos autores habían hablado mucho sobre los peligros de las mayorías y la necesidad de la protección de las minorías. Y él dedica una parte muy importante de esencia y valor de la democracia a los mecanismos para proteger las minorías políticas. Y él encuentra dos mecanismos. El primero ya lo he explicado, y lo voy a explicar ahora un poquitín más, ya lo he citado. Es el tema de el compromiso político. La idea de compromiso a él le viene de la socialdemocracia, de Kautsky, de Renner, de Otto Bauer. En realidad era un socialdemócrata. Traslada estas ideas a su formulación democrática. La primera idea es que él dice hay que decidir por mayoría, pero yo si tengo que prefiero el consenso, prefiero el compromiso, prefiero la tolerancia, prefiero el acuerdo. Esto Kelsen no tenía clarísimo. Esta es una primera barrera política frente al abuso de las mayorías, pero dice, oiga, si esto no funciona, mi idea es muy buena y muy brillante. Un tribunal constitucional al cual puedan ir las minorías parlamentarias para defender sus derechos constitucionales. Esto es una idea de Kelsen. No lo dice tan claro en esencia y valor de la democracia, pero ya en Fundamentos de la Democracia, en los años 50, en sus famosas conferencias en Chicago, lo deja clarísimo. Posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para que las mayorías no abusen de las minorías. Por eso lo importante que ocurrió en Cataluña no fue octubre, fue el 6 y el 7. Y lo que ocurre el 6 y el 7 es algo que viene labrándose de hace mucho. ¿De acuerdo? Es el traslado de un modelo de democracia representativa y consensual a lo que yo entiendo que es un modelo de democracia plebiscitaria. Que no aclamativa, pero sí plebiscitaria. ¿De acuerdo? Yo creo que es un deslizamiento que estalla ese día, pero que ha ocurrido delante nuestro y no lo hemos visto. Hemos pasado de un modelo, en cierta manera, kelseniano, y no voy a decir a uno smithiano, porque no es verdad, pero sí plebiscitario, que es una cosa un poco distinta. Y ahí se atropellan las minorías políticas, esto lo tengo muy claro. Y hay que leerse toda la jurisprudencia del tribunal, que después salen de los diferentes amparos de los recursos de inconstitucionalidad.
con un aroma muy kelseniano todas las sentencias. Mucho, ¿de acuerdo? Estado de partidos. Kelsen dice, hombre, a mí tampoco me gustan los partidos. Son organizaciones oligárquicas, muchas veces corruptas, a veces no aciertan, no me gustan sus líderes, pero la democracia representativa solo puede funcionar con partidos. Es la única manera de que el individuo y la sociedad puedan articular su propia voluntad. Él dice varias cosas sobre este asunto. La primera, que le gusta más el multipartidismo que... Es decir, él era muy proporcional. Quería que los parlamentos fueran fragmentados y que expresaran muy claramente las distintas diversidades políticas. Por lo tanto, más favorable al multipartidismo que al bipartidismo. Y muy preocupado también por la democracia interna de los partidos. Y es el primero que dice claramente frente a Triepel y otros que hay que constitucionalizar los partidos y que la constitucionalización debe exigir la democracia interna de los partidos. Esto ha tenido influencia a partir de la Segunda Guerra Mundial importantísima. De hecho, el artículo 6 de la Constitución Española pues, va en esta vía, ¿no? La exigencia de la democracia interna de los partidos políticos es una idea puramente kelseniana. Compromiso político. La idea de compromiso político es un poco abstracta. Simplemente diré, su idea de democracia es pensar en un ciudadano racional, muy importante, lo cual es mucho decir, porque bueno, todavía él no sabía muy bien, ¿no?, cuál era la relación entre el cerebro y la política. Ahora ya tenemos algunas ideas más claras. Dentro de este compromiso político era muy importante la seguridad jurídica. Como certeza del derecho, ese libro de Calamandrei que escribe justo antes de la Constituyente es tremendamente kelseniano, está publicado en Trota, hace poquito publicado, y sobre todo, él en el 50 y tantos llega a una conclusión que no habría podido llegar antes. Él se declara liberal. Dice, la democracia no puede funcionar sin una seguridad jurídica que garantice los derechos de participación, los derechos de libertad de opinión, derecho de libertad de participación y manifestación, reunión. Es decir, hay un núcleo de derechos liberales, dice Kelsen, que son insoslayables para la democracia. ¿De acuerdo? Manifestación, libertad de conciencia. Eso era también parte del núcleo de la seguridad jurídica democrática. Entendía que la publicidad era especialmente importante, sobre todo en sede parlamentaria, pero que a través de estos derechos de manifestación y de participación se hacían explícitas o se hacían públicas las emociones. Estaba muy afectado por las teorías de Freud. Pensaba que los ciudadanos debían, en cierta manera, expresar sus contradicciones internas o sus represiones, y que eso favorecería un poco el funcionamiento del sistema democrático. Habla también sobre la posible democratización de la administración. En el año 1920 cree que es posible democratizar la administración, pero en el año 29 dice que no. Que los partidos no deben de estar en la administración, sino que la administración tiene que ser, estar formada básicamente por funcionarios profesionales. Y yo creo que inaugura un poco la idea de neutralidad política que después hemos dejado un poco todos abandonados. Un par de cosas más. Entre el socialismo y el capitalismo, Kelsen dice, miren, a mí estos temas no me interesan demasiado, pero sí les diré. Mientras se garanticen todos los elementos que he dicho con anterioridad, da igual que una sociedad sea socialdemócrata o socialista o una sociedad puramente capitalista. Entra en discusión con Hayek y con Schumpeter. Lo que pasa es que lo hace todo muy matizadamente porque él no es economista, obviamente. Pero sí señala claramente que sería plausible una sociedad democrática donde los medios de producción fueran socializados. Y ahí entra en discusión con Hayek. Él no creía que la libre competencia económica pudiera ser trasladable a la libre competencia política. Tenía ciertas cautelas con este asunto. Un último punto, o dos últimos puntos. Sí, Kelsen dijo que la democracia podía suicidarse. Lo dijo dos veces. Sencillo, la democracia y fundamentos de la democracia, dos pequeños párrafos. También en su famoso texto sobre la muerte o el juicio de Pilato a Jesús y a Barrabás, que después Zakrevelsky hizo un libro entero sobre eso. La democracia puede suicidarse. Yo creo que él creía una cosa muy sencilla. Sin esta cosmología liberal, racional, sin estos derechos garantizados, sin este compromiso político, sin este consenso, ¿qué democracia puede haber? Cuando llega el irracionalismo y cuando estamos en una sociedad agonista y conflictiva, este modelo de democracia puede suicidarse perfectamente.
Por lo tanto, no creo que él iba a pisar un terreno difícil y prefirió dejarlo apartado. En todo caso, su gran obra pasa por ser que el gran garante de todo este esquema democrático constitucional es el Tribunal Constitucional, porque él lo pensó para Austria y después, como sabéis, lo copiaron. En Weimar no había Tribunal Constitucional, aunque después se autoatribuyó entre los dos tribunales esa función. Y, muy importante, en la Segunda República hubo un Tribunal de Garantías Constitucionales, pero también hubo en Finlandia, hubo muchísimos países que imitaron el modelo de Kelsen, que después de la Segunda Guerra Mundial se generalizó en todos los países. Vamos con Smith. Smith trabaja siempre contra Kelsen. Esta es un poco la otra tesis de él, que tampoco todo el mundo pensaba que Smith solamente se había enfrentado a Kelsen en el asunto de la justicia constitucional, pero no es cierto. Si uno va cogiéndose todos los libros de Smith, en todos cita a Kelsen. La teoría de la Constitución está llena de alusiones a Kelsen, a veces directas, a veces indirectas. Si Kelsen escribe en el 20 la soberanía, el libro sobre la soberanía, en el 22 escribe Smith Teología Política, que es un libro que aborda el asunto de la soberanía. Si en el 20 también Kelsen habla esencia y valor de la democracia, Smith en el 23 saca sobre el parlamentarismo, sus textos sobre el parlamentarismo. Si en el 25 saca la teoría del Estado y de la Constitución, Kelsen en el 28 saca su teoría de la Constitución. Siempre va por detrás porque es un poco más joven, pero evidentemente se ve claramente su lucha permanente espiritual frente a Kelsen. Hubo antisemitismo sin duda. Acordaos de aquella entrevista que no hemos metido en el libro, que le hacen en un periódico gallego, en los años 50 y 60, donde le preguntan a Smith, y bueno, ¿qué es de su famosa polémica con Kelsen? Y respondió, yo nunca tuve polémicas con judíos. Y se quedó tan ancho. Quiero decir que había, otro día decía Juaristi muy bien, la religión judía es una nomocracia, o sea, esto también me sorprende, pero yo creo que había un fondo de antisemitismo y también de una polémica intelectual avasalladora, esto hay que decir. ¿Dónde ve los problemas Smith? Bueno, Smith pensaba que el Estado era el que tenía que precipitar el derecho, por eso era tan importante la Constitución. El problema de Smith con la democracia es que cree que vive en el periodo de las neutralizaciones. Y el periodo de las neutralizaciones es un periodo donde se neutraliza básicamente lo que él llama lo político. ¿Y qué es lo político para Smith? Y lo sabéis todos. Distinguir entre el amigo y el enemigo, que esto aparece ya en el 32, todavía en el texto del 28 no queda muy claro, pero sus cartas con Leo Strauss dan ciertos frutos y dice, bueno, pues político es decidir entre el amigo y el enemigo. Lo político es decidir cuándo es una situación excepcional, es decir, cuando el Consejo de Ministros de España decide que hay que aplicar el 155. Eso es lo político. ¿De acuerdo? Para Smith. En todo esto, en el libro lo decimos claramente, la idea de que Smith pudiera, en cierta manera, avalar este concepto de derecho a decidir, yo creo que a Smith esto de derecho a decidir le parecería una revolución, porque sería un concepto que serviría para saltar por los aires todos los órdenes constitucionales. Yo siempre digo que Smith estaría más en Madrid con el 155 que con el derecho a decidir, o con Maduro, con el 347, cuando aplica el poder constituyente para acabar por un tiempo con el problema, ahora tiene otro problema, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo un poco. Él era un conservador, preferiría conservar las constituciones, lo que pasa es que dice, claro, cuando se pasa de una constitución a otra, ¿qué pasa? Bueno, pues yo me invento lo de la dictadura soberana, perfecto, le queda muy bien, pero él era lo que era, ¿no? Y sobre todo, lo político era la unificación de las esferas de acción. Él estaba muy influido por Weber. Weber tuvo mucha influencia, no tanto en Kelsen, pero sobre todo en Smith tuvo muchísimo. Ya sabéis que Weber decía que la sociedad eran esferas de acción. Y le preocupaba que el pluralismo tuviera un efecto disolvente. Bueno, vamos muy sencillamente. Smith dice, la verdadera democracia bascula entre la identidad y la representación. Dice, la identidad es la unificación del pueblo que es capaz de decidir por sí mismo. Respuesta, el pueblo no puede decidir. Esto lo dice en la teoría de la Constitución y en legalidad. El pueblo no puede decidir. La democracia de Smith era decisión desde arriba, confianza desde abajo. Punto. Era una frase de Sieyès que coge, la contextualiza y básicamente es un poco su modelo. La democracia de identidad no puede existir porque el pueblo por sí mismo no puede decidir.
tampoco puede existir un modelo de representación absoluta, donde un jefe del Estado, quizá esto se dio con Luis XIV, dice, pero no existe en la historia de la humanidad alguien que sea capaz de representar y unificar por completo el pueblo. Dice, la mayor parte de las constituciones o democracias liberales son una especie de monarquías mixtas, y toma Weimar. Y dice, bueno, en Weimar el presidente es el monarca, el parlamento es una especie de aristocracia, en fin, es una especie de constitución mixta antigua, pero desde luego que no resuelve los problemas a los que se enfrenta la sociedad alemana de ese día. Su idea es clara. Tenemos que innovar un modelo de representación espiritual. Esto para él era muy importante. Él creía que las instituciones de la democracia representativa eran frías, no eran capaces de enraizar en la sociedad, y por lo tanto a él lo que le gusta es una representación de tipo espiritual. ¿Quién podía ejercer mejor esa representación? Pues hombre, el monarca ya no está. Él sabe que es cosa del pasado. Pues ¿quién? Presidente de la República, jefe del Estado. Debe encarnar esa unidad espiritual. Y el modelo de democracia espiritual está en un libro bellísimo, poco leído de Smith. Mucha gente lee la teología política, pero es Catolicismo Romano, donde Smith despliega toda su idea de democracia de representación. Y dice, ¿y cuál es el modelo de gobierno ideal? Pues hombre, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido capaz de durar 20 siglos, por algo será, y su idea clara es, bueno, pues la representación espiritual que hacen no solo los papas, pero hasta los curas de base, vamos, los sacerdotes son capaces de incorporar esa representación no fría, insisto, o racional que él señala. Y ahí empieza un ataque al parlamentarismo. El ataque al parlamentarismo es doble, ¿no? Como forma de gobierno es muy sencilla. Fijaos, en Weimar hubo, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, siempre se me olvida, 16 gobiernos desde el 19 al 33. Un gobierno cada 8 meses y medio. Dice Smith, oiga, si un sistema democrático representativo no es capaz de garantizar la estabilidad gubernamental, a mí no me vale para nada. Lo cual no es cierto del todo, porque ya en esos años había experiencias de racionalización parlamentaria, como después se demostró después de la Segunda Guerra Mundial. Sus libros, Mirkin y Weizsäcker, diciendo, oiga, no, mire, ya hay fórmulas de racionalización y por lo tanto de estabilización de los gobiernos. Es posible estabilizar gobiernos. Pero Smith dice, como en Weimar no hay estabilidad, condeno por completo la democracia como forma de gobierno. Pero va un poco más lejos y dice, esto lo distingue muy bien Manuel Aragón, dice, no, parte es que en su filosofía la democracia representativa liberal también tiene que ser condenada como forma de Estado. Un Estado no puede ser democrático en el sentido que lo piensa Kelsen y que lo piensan otros muchos liberales. Primero porque no se dan las condiciones parlamentarias para aquella forma de Estado legislativo que era la decimonónica. Él pensaba, el Estado burgués funcionaba bien, era una clase discutidora, sus intereses se proyectaban en los parlamentos no había partidos que segmentaban la sociedad, no había pluralismo y se podía decidir de una manera armónica. Esto no es cierto. El parlamentarismo del siglo XIX fue también un parlamentarismo caótico y plural en muchos casos. Lo que pasa es que Smith se inventa, por eso decimos al final del libro, se inventa un pasado, lo pone en el presente y a partir de esa dialéctica trascendental demoniza la institución que está analizando. No me vale. ¿De acuerdo? Esto forma parte del pasado, ya no se dan las condiciones para seguir teniendo una democracia representativa, por lo tanto salta por los aires. La doctrina de la democracia es muy sencilla en su caso, en esta demolición del Estado, de la democracia como forma de Estado. Dice, si Kelsen basa la democracia en la libertad, yo la voy a basar en la igualdad. Democracia es homogénea. Allí donde no hay homogeneidad no puede haber democracia, porque claro, tiene que haber una conexión entre la representación espiritual y el pueblo. Pensar en Alemania, bueno, podéis leer cualquier librito del periodo de Weimar, que Alemania podía ser una sociedad homogénea, ya no digo en lo territorial, solo en lo social, en lo económico, era algo absolutamente impensable. Alemania estaba rota por muchas esquinas, pero en particular no creo que pudiera ser una sociedad homogénea. Y bueno, pues él en realidad dice, las verdaderas democracias, ya lo decía Rousseau, aunque en este caso malinterpreta yo creo un poco a Rousseau, porque Rousseau sí decía que en el proceso constituyente sí se necesitaba unanimidad,
pero luego para las decisiones ordinarias se podía utilizar la mayoría. Dice, bueno, en este caso concreto, homogeneidad, unanimidad, igualdad. Y esto también le lleva a estirar un poco el argumento de decir, bueno, en los periodos de la historia se ve claramente, fijaos las sociedades coloniales, las sociedades esclavistas, las sociedades que no eran homogéneas expulsaban a una parte del cuerpo político porque no era homogéneo y porque había que decidir. Esto después se ha conectado con su defensa de la democracia y el Tribunal Constitucional nuestro lo ha malinterpretado. Lo explicaré después, porque esto requiere algunas matizaciones. Por eso piensa que son más democráticas la Unión Soviética y la Alemania nazi que Weimar. Lo dice así. Sociedades democráticas son aquellas sociedades homogéneas. Una clase en la Unión Soviética, en Rusia, una clase en Italia. Pone dudas, dice, no sé si esto funcionaría en Alemania, porque hay más conflictos, pero lo tengo claro. Da por completo la vuelta al argumento que él se tiene. Los partidos para él suponen un gran problema. Primero porque tienen concepciones totales de la sociedad. Dice, claro, si hay varios partidos en liza y todos tienen concepciones totales de la sociedad, guerra civil, no tiene nada. Pero sobre todo también porque tenía mucho miedo que la lógica del partidismo se insertara en los dominios institucionales. Y a esto después lo hemos llamado Estado de partidos. García Pelayo, que fue el constructor del concepto de Estado de partidos, era smithiano. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Una anécdota. La noche antes de que García Pelayo retorna a España para incorporarse al ejército de la Segunda República como oficial, García Pelayo fue presidente del Tribunal Constitucional, primer presidente del Tribunal Constitucional. Cenó en casa de Carl Smith. Y Smith le dio un libro de Younger donde le puso una cita de un autor alemán que yo no recuerdo. La cita, si no mal recuerdo, era: nadie muere sin antes cumplir su misión, pero hay quien la sobrevive. Y esto es lo que se trajo García Pelayo de la casa de Smith. García Pelayo sobrevivió a la guerra, y después, por cierto, de un carrerón en Latinoamérica, por cierto, en Venezuela, y terminó aquí de magistrado y de presidente de nuestro primer Tribunal Constitucional a partir de 1978. Él creía que el Estado de partidos era la disolución del Estado. Tenía esa idea hegeliana. Pensaba que Alemania era un Estado donde había un compromiso entre el ejército y los funcionarios y la burguesía pública, ¿no? El Estado soldado, el Estado burgués. Y desde ese punto de vista, la lógica de los partidos no podía insertarse en ninguna parte del aparato institucional. Frente a la idea de que una sociedad pudiera funcionar a través de la mayoría, esto para Smith era también imposible, ¿de acuerdo? Y pone además varios elementos formales y filosóficos para denostar el principio de la mayoría. La gente cree que Smith, o identifica a Smith con los referéndums. No. En la teoría de la Constitución lo deja claro. Todo lo que sea un ciudadano meter una papeleta en la urna es la destrucción de la verdadera democracia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que eso es algo privado, es la privatización de la política. La gran acusación que hace a la democracia kelseniana es que toma elementos del jus privati, de lo privado, el mundo del derecho privado. Desde ese punto de vista, le horrorizaban, por ejemplo, las cabinas donde los ciudadanos tenían que coger sus papeletas. Eso decía que no era política, que la política era lo público, que era el ciudadano en la plaza, en la calle, pero no metiendo, porque decía que eso era la mera suma estadística de voluntades individuales y privadas. Por lo tanto, identificación de Smith con referéndums, no tan claro al menos. Nosotros lo vemos así en el libro, no tan claro. Además decían, los referéndums siempre deciden los indiferentes, los que se quedan en casa. Y dice un indiferente que una decisión sea tomada por un indiferente es algo que a él no le podía en ningún modo gustar. También tenía una previsión muy clara: lógica mayoritaria sin límites, libertad de chance, decía él, posibilidad de que la mayoría eliminara a la minoría. Esto sí le preocupaba, y en legitimidad, en legalidad y legitimidad
expresa constantemente la posibilidad de que comunistas o nazis tomen el poder y a través del artículo 76 o de algún otro mecanismo extraordinario pudiera por la simple mayoría eliminar a los contrarios en política. En definitiva, la mayoría es una falsificación de la democracia como homogeneidad, porque si la homogeneidad expresa un solo cuerpo político, no puede dividirse a través de esa esencia democrática que decía Keynes. ¿Y cuál es la democracia de Smith? Pues es la democracia no tanto plebiscitaria sino aclamativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Pues es difícil de verificar cuál es su modelo. Yo creo que es un modelo muy cercano, paradójicamente, aunque pueda parecer raro, al Government by Public Opinion inglés. Él creía que la opinión pública era un elemento esencial para vincular al defensor y al presidente de la República, el defensor de la Constitución, y al pueblo que expresaba la unanimidad. En el año 32, cuando hace un informe sobre la posible mutación constitucional de la Constitución del 19, lo primero que les dice a von Papen y a von Schleicher es: hay que nacionalizar el cine, la radio y los periódicos. Y este será el mecanismo a través del cual el presidente, que es plebiscitado en las urnas, se va a relacionar con el pueblo. Por lo tanto, un pueblo que se expresa a través de opinión pública, lo cual es difícil porque no encuentra una expresión o una canalización formal, pero creía que era posible esa especie de aclamación por... Yo creo que habría estado más a gusto con las redes sociales que otra cosa, porque expresan unas tendencias que a él seguramente le habrían gustado, pero es una hipótesis absolutamente absurda. Pero en cierta medida él creía que había que nacionalizar los medios de comunicación, en ese momento radio y el cine, que estaba empezando a tener fuerza en la Alemania de Weimar. Él creía que el presidente de la República tenía que tener esa representación existencial y vincularse con la unidad del pueblo, que ese presidente tenía que ser elegido directamente. Recordad que en Weimar, a finales de la década de 1930, se cambia el modelo de elección del presidente y pasa de ser un presidente elegido por el Parlamento, como fue Weber, a un presidente elegido directamente por los ciudadanos, como fue Hitler. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque y sobre todo, un presidente que en momentos críticos puede, a través del artículo 48.2, que es algo parecido al 155, pero con cautelas, puede declarar situaciones de excepcionalidad y convertirse incluso en el legislador ordinario, que utilizó para que pudiera ser el legislador ordinario. En realidad, una especie de dictadura aclamativa en la que, de acuerdo a los cánones de la democracia representativa, pues no podemos prácticamente hacer una comparación. No obstante, cuando pasa todo, cuando pasa la tormenta, y voy acabando, y una cosa digo, este presidente de la República también era el defensor de la Constitución. En Smith era imposible pensar un tribunal. Bueno, él piensa que el Tribunal Constitucional puede destruir, por así decirlo, el principio de separación de poderes. Yo creo que él tampoco se creía mucho la separación de poderes en el momento en el que estaba, ya lo pensaba, superado. Pero eso es lo que utiliza contra... En realidad él cree, a través de Constant, pero es que Constant pensaba el defensor neutral de la Constitución frente a los poderes del Estado, no frente a la sociedad. Es que son cosas distintas. Y desde este punto de vista cree que el defensor de la Constitución también tiene que ser presidente de la República. Gran debate con Kelsen que no he querido abordar. En fin, cuando pasa la tormenta, pues Smith se intenta apuntar algunos tantos. Es curioso, porque en los primeros comentarios que los hace con seudónimo de la Ley Fundamental de Bonn en el año 50, dice: me habéis hecho caso. Me habéis hecho caso porque habéis incluido el artículo 79, os dije, toda la Constitución tiene que tener unos elementos que son irreformables. En el caso alemán, sabéis, el federalismo, la forma republicana, la dignidad, cláusulas de intangibilidad. Me habéis hecho caso. Pero me habéis hecho más caso todavía. Esto es muy curioso. Dice, porque habéis incluido el 21, donde podéis ilegalizar partidos. ¿Qué es lo que quería yo en el 32? Yo cuando leo legalidad y legitimidad, ahí no encuentro nada de esto.
por más vueltas que doy al libro, lo leo con Javier, digo, ¿dónde está aquí que hay que reformar la Constitución y que a partir de la reforma y de la desaparición de núcleos chocantes hay que ilegalizar partidos? En ningún lado. Yo creo que fue una operación para intentar subirse al carro un poco de la República naciente, pero en realidad la idea de Smith ha permanecido y nuestro Tribunal Constitucional la usa, y es errónea. Yo siempre lo digo, y se lo explico a los estudiantes. El Tribunal Constitucional no se cansa de repetir que España no es una democracia militante. Todas las democracias son militantes. Y la forma en la que he explicado yo la democracia de Kelsen es de militancia, de una ética muy concreta. Y además asocia la democracia militante de nuestro Tribunal Constitucional a las cláusulas de intangibilidad de Smith. No, como no hay en nuestra Constitución límites materiales, pues entonces, claro, no se puede, en cierta manera, vulnerar la Constitución. Yo creo que son dos cosas distintas. Y estas son las dos grandes aportaciones de Smith. Todas las constituciones tienen un núcleo existencial, constituyente, unas decisiones fundantes. Sería largo de estudiar, pero ahora en un libro que voy a publicar dentro de poco sobre el procés y el Tribunal Constitucional lo explico. Esto es una cosa, y otra cosa, por supuesto, es la democracia militante, que sí que podemos hablar de ella. La gran aportación de Smith, en todo caso, es que la Constitución también tiene que tener un defensor existencial, y en esto tenía razón. ¿Quién debe serlo y cómo debe configurarse? Es algo que yo tengo claro. Debe ser un poder neutral. Los poderes elegidos democráticamente no son neutrales. Por lo tanto, la corona, en este caso, está mejor preparada que un presidente democráticamente elegido para defender existencialmente la Constitución. ¿Cuándo hay un problema existencial? Lo sabemos, ¿no? Un problema existencial hubo hace un año y pico. Y creo que en cierta medida el 3 de octubre el rey hizo el papel del defensor existencial de la Constitución. Igual me pasa un poco, pero gráficamente lo podéis ver así. A Smith le hicieron una entrevista antes de morir y le preguntaron sobre el defensor constitucional o el defensor de la Constitución y quién debía ser de nuevo. Y la respuesta fue así de contundente. ¿Dónde estaba el Tribunal Constitucional el 23 de febrero de 1981 en España? Nada, se acabó. Bueno, démosle a Ricardo Calleja la primacía, ya que es el único, si no me equivoco, autor citado de los presentes en tu libro. Ah, sí, está citado. Sí, está citado. Creo que no te lo has leído bien. Voy me he quedado en la parte bibliográfica. Pues ahí sale. Al final. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que el libro, lo que he leído está fenomenal, y la exposición casi diría que mejor, porque la sincera hacer esto, todo esto de modo tan sintético. A ver, me alegra que al final te has puesto un poquito smithiano. O sea, durante todo el rato le has estado dando hasta el filo de la boca al problemático Smith, pero claro, hay algo que él dice que todos los demás han intentado enterrar en formalización, en racionalización, es decir, usando así un poco su lenguaje un poco polémico. Y que de alguna manera, además, es que no, por definición, esto sería lo que decir, por definición esto es que jamás va a caber en una regla general la excepción, con lo cual la intenta sacar por la puerta, te entrará por la ventana, ¿no? Con lo cual, yo creo que la gran sabiduría, un poco la asimilación de Smith posguerra mundial es: vamos a hacer una ventanita a la excepción, que en nuestra Constitución es, bueno, quizá la monarquía como una figura, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y luego lo del 155. Entonces, a mí me interesaría que exploraras un poco esto que has dicho de que Smith hoy vive en la apelación a un 155 sin límite, y hasta qué punto, claro, decir que Smith vive ahí, en principio suena a una crítica, y a esto es inaceptable porque es de Smith, y ya se sabe. Pero a lo mejor, si escoras un poco más hacia tu última parte de la charla, que dices, bueno, que esto es inevitable, pues a lo mejor no es tan crítica. Sí. En el librito este sobre el tribunal y el procés,
tengo una cita que he hecho donde hablo de Smith y el Prusés. Yo creo que también estás citado ahí en tu artículo en El País. Porque yo lo que en el libro decimos es que como foto fija para explicar una democracia decisionista es un autor, ¿no? Esta idea del derecho a decidir que se ha generalizado tanto, yo creo que este derecho a decidir es una idea existencial que está en el pensamiento de Smith. Smith es un existencialista. Dice, ¿qué significa decidir? Recuperar el control. Esto lo dice, pero no se lo dice él, lo dice Thomas Mann, lo dice Smen, lo dicen un montón de autores. O sea, Weber incluso era en cierta manera un decisionista. Entonces, ahí hago una referencia, digo, pero claro, primero, él era de democracia aclamativa, no plebiscitaria, que es una cosa distinta. Y segundo, el tema de la excepción y el procés, ¿no? Por así decirlo. Smith era un conservador. Él pensaba lo siguiente: el Estado precede al derecho, y el Estado es el elemento esencial para que el derecho se precipite. Kelsen piensa lo mismo. El Estado, de cierta manera, precede al derecho y es elemental. Para uno se vuelve puro y lo estudia científicamente, pero el otro dice, no, a mí me interesan más las imperfecciones, las impurezas, lo excepcional. Entonces, Smith le preocupa frente a Kelsen todas aquellas parcelas del Estado donde llega un momento en que la maquinaria no funciona. Hoy para nosotros esto, bueno, hemos vivido nuestro momento excepcional, pero hemos vivido 40 años de tranquilidad. Entre el año 19 y el 24 no hubo un solo momento en que la Constitución de Weimar se aplicó en toda Alemania. Constantemente había estados de excepción del 48-2. Constantemente. En su momento histórico él pensó, vengo de la guerra, veo lo que va a pasar en Alemania, la descomposición de la unidad alemana, que para él era importantísima. Y él piensa, va a haber una especie de traslación del periodo bélico como guerra civil alemana. Y por lo tanto teorizo la dictadura. Y su libro de la dictadura es para intentar lograr el orden en el Estado alemán. Por lo tanto, él es un conservador. Desde este punto de vista, aunque existencialmente pueda estar en la base común del derecho a decidir, recuperar el control, él estaría más con la conservación del orden constitucional. Y él estaría más en la lógica del 155. Los estados excepcionales o los estados del 116 le gustarían menos. ¿Por qué? Porque están constitucionalizados y con ley local. Esto no le gustaría. ¿Por qué? Porque eso es llevar el estado de excepción a la competencia. Y dice, no, a mí eso no me interesa. Pero el 155, y esto Eduardo Vírgala lo ha estudiado muy bien, tiene una apariencia smithiana en esto, la posibilidad de hacer cualquier cosa para recuperar el orden constitucional, ¿no? Ese agujero un poco negro que hay ahí. Yo espero que el tribunal no saque la sentencia antes de que el libro sea publicado, pero me habían dicho que era posible que para marzo o abril hubiera sentencia sobre el 155. Yo creo que no. Pero bueno, tendrá que decir el tribunal algo al respecto. Y en cualquier caso, la idea de que el tribunal pueda juzgar la aplicación del 155 es anti-Smith total, porque cuando Smith va en el 32 al Tribunal Supremo del Estado, al Tribunal del Estado Federal, perdón, para resolver la aplicación del 48-2 en Prusia, le dice al tribunal, usted no es competente, usted no puede enjuiciar el 48, porque es el defensor político de la Constitución. Eso aquí sería inimaginable. El 155 cierra y permite pues, el recurso preceptivo al Tribunal Constitucional, como puede ser de otra manera. Pero él, de cierta manera, yo también lo defendí un día, ¿te acuerdas? En la universidad, aquí en la central. Yo creo que Smith viviría más en Madrid en esos momentos que en Barcelona. Aunque su teorización de la dictadura soberana, pues como tú decías en el periódico, es clara, vamos, paso de un ordenamiento jurídico a otro. En cualquier caso, además, entre el 48 y el 155, ahí está el 37 de la Ley Fundamental de Bonn, que es un intento de parlamentarizar, de someter a control parlamentario, que en el 155 está y no está en el 48. Exacto. Por lo cual ya no es el presidente. Exacto, porque también se dijo que el 155 era una copia del 48 y no es verdad. Esto también se ha repetido mucho y no es exactamente lo mismo. Juan Tello. Para empezar, muchas gracias por la ponencia. Para mí, que no he tenido el gusto de leer el libro, es una muy buena invitación para iniciar su lectura. Dos preguntas. La primera es, si el Tribunal Constitucional está en un error, ¿cuáles serían las cláusulas pétreas al interior de la Constitución para considerar que sí estamos en una democracia militante?
Segunda pregunta. Si el Tribunal Constitucional fue pensado por Kelsen como un antídoto para, digamos, un eventual abuso de las minorías, ¿se adelantó a pensar en un eventual antídoto para el propio Tribunal Constitucional si digamos, se desnaturalizase y cayese en un activismo judicial o actuase fuera de sus competencias? Bueno, esto es muy sencillo. Para saber cuál era el tribunal que quería Kelsen, hay que ir al Tribunal de Austria. Elegidos a partes iguales por el Bundestag y Bundesrat, por la Cámara Federal y la Cámara Legislativa Baja, y por un mandato indefinido. Eran magistrados que estaban siempre allí, como en el caso norteamericano. Ese es el elemento esencial que Kelsen piensa para que esas personas, esos magistrados, fueran completamente independientes. La primera era... las cláusulas pétreas, pues yo creo que es muy sencillo. Lo que han venido diciendo otros tribunales donde no había cláusulas. Principio democrático, capacidad de que el sistema pueda... que discutamos sobre esas verdades en liza. Derechos fundamentales. Yo creo que eso es el núcleo. Ni siquiera me atrevería... Javier en su libro, bueno, incluso incorpora la forma de gobierno y demás. Yo creo, Javier, no te enfades si lo escuchas, yo no iría tan lejos. Yo creo que esos dos elementos, derechos fundamentales, principio democrático, son las cláusulas materiales de cualquier constitución democrática, vamos, eso intangibles. Entiendo la dificultad del tribunal para reconocer algo así, pero ha habido otros tribunales que lo han hecho Colombia, muchos países donde no había. Y la unidad de la comunidad política. Esto en Italia, por ejemplo. Sí, esto en Italia lo ha reconocido. Han ido más lejos de las propias cláusulas que reconoce la Constitución italiana, donde llegado a decir que bueno, la unidad de la comunidad política frente a un posible referéndum de autodeterminación es una cláusula intangible. Bueno, yo creo que eso entra dentro del principio democrático, ¿de acuerdo? Pero tendría que ser algo sencillito, irse muy lejos, porque al final los partidos se te salen del sistema. Si tú les obligas a irse fuera, se te van a salir. Esto también lo tengo bastante claro. Beatriz. ¿Qué crees tú que pensaría Kelsen si él mismo postuló que el juez constitucional era el defensor de la Constitución sobre este activismo judicial y como el reconocimiento de derechos extra que han hecho los jueces constitucionales? Yo creo que no estaría nada de acuerdo. Kelsen creía dos cosas. El juez era un aplicador del derecho y de la ley. Creía que las leyes y la Constitución, sobre todo la Constitución, no debían de tener excesivo contenido material para que precisamente los magistrados no hicieran ejercicios de creatividad. Yo creo que no estaría nada de acuerdo con esta corriente principal que después, por influencia de Smith, primero en Alemania, hay un texto maravilloso de García Amado que te invito a que leas. García Amado ha hecho la traducción y la introducción a el texto de Smith sobre el Estado como integración. La Constitución y el Estado como integración de Smith tenía una traducción inaprensible en el Centro de Estudios Políticos Nacionales, no hay que lo entienda. Entonces la ha vuelto a hacer él y sale junto al libro de la contestación de Kelsen, el Estado como integración, una controversia de principio. Salen los dos juntos y hay una introducción de García Amado donde explica cómo aparece con la Ley Fundamental de Bonn este principialismo. Y es que García Amado es por así decirlo, no voy a decir un discípulo porque ahora no lo conoció, pero es una especie de teórico del derecho kelseniano. Y este va a dar todas las claves de lo que pensaría Kelsen sobre este asunto, pero no estaría nada por seguro. Tampoco Smith. No, porque Smith pensaba que esto era la tiranía de los valores. O sea, creía que no, los valores eternos no existían. Rebus sic stantibus. Sí. Voy a hacer una pregunta, si me salga un poco del asunto, pues me lo dices y ya está. Sed breves, no sé algo. Sí, la idea que recogen de Schmitt todos los populismos de corte más de Laclau, Mouffe, etc. ¿Qué opinión te merece? En primer lugar, ¿qué medida es legítima respecto a su lectura de Schmitt? Y luego, en general, tu opinión. Bueno, algo decimos en el libro, pero es un pequeño párrafo. Nosotros no conocemos en exceso un poco esa recuperación.
sí que en la introducción sí lanzamos algún pequeño misil. Porque, claro, es que Smith ha sido cosa de filósofos y de politólogos. Y este libro lo que hace, en realidad, nuestro libro lo que hace es desgranar técnicamente y con una aproximación un poco analítica las cosas que decían ambos, porque claro, se ha llegado a tal malinterpretación. Sospecho que aquí se ha cogido algunas cosas de Smith y bueno, pues se le ha dado la vuelta o se ha rearticulado, resignificado un poco su teoría. No está alejada, o sea, yo creo que lo poco que he leído de Chantal Mouffe, que es un poco, ¿no?, la mujer de Laclau, ella dice, toma de Smith una cosa muy sencilla, dice, la democracia liberal ha establecido una especie de cárcel jurídica, democrática, que al final ha, en cierta manera, consolidado los poderes plutocráticos y capitalistas en una especie de consenso, pero que ese consenso es imperfecto y es mítico. Eso no suena a lo que he dicho yo ahora, es un consenso inexistente. Y dice, y claro, yo reclamo el agonismo, el conflicto. La democracia tiene que ser conflicto, unos contra otros. Bueno, Smith decía esto, pero Smith no creía en la sociedad conflictiva, creía en la sociedad homogénea, ¿no? Un poco lo aprovechan para su molino, pero no estoy seguro de que case totalmente. Tendría que leer más en profundidad. Sin duda, en términos generales sí me parece una recuperación de Smith bastante peligrosa. Reivindicar el conflicto por encima del consenso, pues mira, yo es que esto no lo entiendo muy bien. Yo reconozco que el consenso se ha podido romper, ¿de acuerdo? Hasta ahí puedo llegar, puedo decir, oye, en realidad estamos viviendo de la riqueza de los 30 años gloriosos y seguimos un poco chupando de eso y tirando de eso, pero puedo reconocer que ha habido cosas que se han modificado estructuralmente. Pensemos en el Estado Social Español y en su incorporación a la Unión Europea. Pues eso sería una especie de ruptura del consenso constitucional en este ámbito. Discutible, pero podría... Ahora, frente a eso decir, pues recuperamos el agonismo y todos contra todos. Yo esto no lo veo. O sea, como modelo de referencia no me dice gran cosa. Sí. Sí, muchas gracias por la magnífica presentación, profesor. Mi pregunta tenía que ver, no tanto con el pluralismo, el tema del pluralismo, que creo que puede ser un tema que enlaza, bueno, en el caso de Chantal Mouffe sí está claro, pero más bien con usted al principio de su exposición, cuando habla de Kelsen, habla de las minorías y la mayoría, ¿no? Y aquí Kelsen como un protector de las minorías constitucionalmente, ¿no? Y la Constitución, una protección de las minorías en frente a la mayoría, ¿no?, que sería la democracia en el sentido más clásico y del término. Y al final de su intervención, más smithiana, quizás, sí, es que es así, bueno, pues esa defensa de la unidad en un sentido más smithiano, ¿no? Usted podría ser que hubiera dos caras de la Constitución, del constitucionalismo, una bicefalia, una como garantía de las minorías, la Constitución como protección de los derechos y de las minorías, y por otro, como garantía de la unidad. ¿Son compatibles? Aquí tenemos a Kelsen, a Smith, como una doble cara de la teoría constitucional, por ejemplo. Sí, yo creo que son dos piezas de una misma, o dos caras de una misma moneda, y eso en el libro queda claramente especificado. La idea de unidad está también en Kelsen, porque Kelsen basa todo su presupuesto constitucional es una cosa que se llama norma fundamental. La norma fundamental de Kelsen no existe. Como él se niega a hablar de soberanía porque dice que es un mito, que solo existen los ciudadanos y sus derechos, y el Estado pensado en derecho, y que la soberanía se juridifica a través de los ciudadanos que votan, él piensa que no puede haber un poder constituyente, pero se inventa la idea de norma fundamental, que es una cosa que viene de Gödel, de un matemático que es amigo suyo y que va a su casa y se lo explica, pero claro, la idea de que el sistema tiene siempre un punto ciego. ¿Cómo lo tapa él? Con la idea de norma fundamental. Y la norma fundamental es una hipótesis kantiana, una hipótesis regulativa. No existe, pero es mi presupuesto filosófico. Sin ello, no puedo montar todo mi sistema. Imagínate la cantidad de libros que se han escrito sobre la norma fundamental. Por cierto, el de García Amado, que es su cátedra. Se llama La norma fundamental en Kelsen. Ahí están todos los debates. Por lo tanto, Kelsen no es que no pensara en la cuestión de la unidad, le preocupaba muchísimo. Y se inventa la cuestión de la norma fundamental, que es la base de todo su sistema constitucional. La norma fundamental no existe, es hipotética.
la tengo que tener en mente para que todo mi sistema no se caiga. Y Smith le dice, no, oiga, claro que existe, se llama poder constituyente. Lo podemos juridificar más, quizá la teoría del poder constituyente más elaborada es la de Mortati, cuando en el 70 escribe la constituyente y escribe cómo se institucionaliza un poder constituyente, que por cierto, tiene una proyección sobre el sistema español y todo cómo se hizo todo el proceso bastante evidente, ¿no? No es un poder constituyente, pero es un proceso constituyente. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Kelsen lo deja atrás, como si eso no existiera, como si ese problema no está, pero claro, siempre aparece, y Smith se dedica a estudiarlo. Y creo que su modelo de democracia, pues no es, para nosotros, es imposible de incorporar y de aceptar, pero su modelo de defensa existencial de la abolición me parece muy interesante, sus cláusulas de intangibilidad, su juicio constitucional, al día de hoy, todavía leyéndolo, deslumbrante. Me parece deslumbrante. Pues con esto acabamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Antes de acabar, dejadme que os diga que aquí en las mesas tenéis propaganda del club para hacerse socios de futuros actos. Y concretamente sobre esto último, los siguientes, si no voy equivocado, son una cena que es para socios, aunque se pueda ir, o sea, no pasa nada, lo decís si os interesa, ya está, el próximo 6 de febrero con Arthur Brooks, del American Enterprise Institute. Arthur Brooks está casado con una catalana, habla perfectamente catalán y español, por lo tanto el idioma no es un obstáculo. Segundo, el 18 de febrero en el aula magna de la Facultad de Derecho tendremos una conferencia de Joseph Weiler. Por tanto, esta sí estáis todos más que invitados a hacer toda la propaganda que queráis. Yo creo que escuchar a Weiler, que es seguramente, si no el primero de los grandísimos, iba a decir constitucionalistas, pero también es ius europeo, internacional, o sea, de los grandes juristas que hay vivos, pues ya en sí merece la pena. Y tercero, el 22 de febrero, próximo acto, próximo seminario de pensamiento político, hablaremos de la Constitución de la Libertad y Hayek, y yo os diré 4 cosas sobre esto y discutiremos qué es esto de la Constitución de la Libertad. Pues nada más, muchas gracias. Y